Hola, mis estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura Educación Especial. En esta oportunidad, mi persona, magistra Hilda Suebi, su facilitadora especialista en Educación Especial y Psicopedagogía, les impartirá esta asignatura. A continuación, damos inicio con el módulo número 1, que es el tratamiento educativo de las diferencias humanas y la educación especial. Ante todo, haremos un pequeño repaso de los inicios de la educación especial, en donde ella surge a raíz como respuesta de las necesidades de atención a las personas en condición de discapacidad. Al hacer un breve recorrido por lo que es la historia de la educación especial, nos encontramos que en sus inicios, en la edad antigua, las personas con discapacidad eran segregadas y excluidas, considerándose en tales casos a estas personas como castigos divinos. En la Edad Media, a través de los movimientos religiosos, vemos que los conventos y los monasterios dan atención a las personas con discapacidad, basándose en lo que es la atención debido a la empatía. En la Edad Moderna, a través de lo que son los cambios de la revolución industrial, los nuevos conocimientos, los avances tecnológicos y científicos, se dan la implementación de la atención a las personas con discapacidad, en donde surge lo que es el sistema braille para lo que es el sistema de comunicación de las personas ciegas y se dan las primeras atenciones a las personas con discapacidad auditiva. Esta evolución continúa con lo que es en el siglo XX, en donde surgen lo que es la eh, institucionalización de las personas con discapacidad, creándose centros educativos que den atención a los mismos. Con los avances de los estudios de la psicología y la educación, se comienzan a dar especializaciones en cuanto a la atención de estas y de igual manera se dan movimientos de normalización a partir de los años 60, en donde las personas con discapacidad son atendidas en los centros escolares, estando en aulas especiales con sus pares normales, buscando como fin normalizarlas. En su evolución, la educación especial le da lo que son las herramientas, las técnicas y la estrategia para que estas personas puedan acceder a la educación. Ya en nuestra era surge lo que es la educación inclusiva, que a partir de la Declaración de Salamanca se ve las diferencias individuales y surge lo que es el término necesidades educativas especiales. Desde este parámetro vemos que ya se da lo que es, se deja atrás lo que es el sistema integrador, en donde el estudiante se va integrando a las aulas de clase de acuerdo a las competencias y habilidades que va logrando a través del sistema educativo. En este ámbito vemos que el estudiante, ya bajo el parámetro de la educación inclusiva, está a la par con su padre, siendo respetados sus diferencias individuales. Vamos a ver el contexto y relevancia en nuestro contexto educativo. La educación, como sabemos, es un derecho fundamental reconocido mundialmente. Y el sistema educativo panameño ha dado este parámetro a permitir la atención en equidad y la inclusión de las personas con discapacidad, siendo un pilar esencial en nuestro proceso educativo. Sobre todo, reconoce la diversidad humana como una riqueza pedagógica para construir aulas justas y enriquecedoras. A continuación veremos el marco legal que Panamá presenta sobre la atención a la diversidad y la discapacidad. Vamos a ver los principales leyes nacionales o legales sobre lo que es la atención a la discapacidad y a la diversidad. En la Constitución, en el artículo 91, se hace mención de las oportunidades en igualdad de condiciones para tener acceso a las personas con alguna condición. La Ley Orgánica de Educación nos propugna o da relevancia a que las personas con alguna necesidad educativa especial o discapacidad pertenecerán atendidas por el sistema educativo no formal, en donde la educación especial dará atención a todo tipo de condiciones que sean parte de las necesidades educativas especiales, embarazadas, discapacidad
entre otras condiciones. En la ley número 1 de 1992, el Estado panameño busca dar atención a lo que es la persona con discapacidad al permitir la atención a acceso a la educación y acceso a muchas condiciones que permitirán el cambio de sus vidas, dándole la oportunidad de igualdad de condiciones. A raíz de esto, sigue evolucionando y en el año 1999, con la ley 42, se da lo que es la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, en donde esta propugna la participación plena en muchos ámbitos, desde los ámbitos del empleo, a nivel social, a nivel educativo, de las personas con discapacidad, e instaura algunas condiciones para los cuidadores y familiares de los mismos. En el decreto 1 establece lo que es la atención a la diversidad mediante el establecimiento de la normativa para lo que es los ajustes razonables o las adecuaciones curriculares de las personas con discapacidad que están integradas en el sistema educativo. En esta ley, en este decreto, se establece lo que es las diversas modalidades de atención, lo que es aula especial, inclusión parcial y total, las modalidades de atención, las modalidades de los ajustes razonables, acorde a la condición del estudiante y acorde a sus necesidades educativas. En la ley 23 observamos que Panamá se hace aceptante y firmante de lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es propugnada por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en el 2006, siendo Panamá firmante y aceptante de esta condición. Y por último, la ley 384, que surge en junio de 2023, en donde se habla de las condiciones para que el estudiante pueda permanecer dentro del sistema educativo, en donde se habla de la formación del docente que atiende esta población y de igual manera del programa educativo, que es una metodología o hoja de ruta para que el estudiante pueda permanecer dentro del sistema. Esta ley da ciertos parámetros para que las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales puedan ser partícipes activos del proceso educativo. Vamos a ver lo que es el marco normativo internacional, en el cual está fundamentado nuestro marco nacional con la inclusión de las personas con discapacidad. Vemos que estamos basados en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en donde vamos a ver que establece que la educación es un derecho fundamental de toda persona sin distinción alguna, sin discriminación, sentando las bases de la inclusión educativa. La Convención de los Derechos del Niño en 1989, que reconoce el derecho de todos los niños a recibir igualdad de condiciones en cuanto al acceso a la educación. Vamos también a la Declaración de Salamanca, que es el hito en donde se establece lo que es el marco de las necesidades educativas especiales y se acoge a que los estudiantes sean tratados en igualdad sin ser discriminados. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde no solamente reconoce el derecho a una educación inclusiva, sino los ajustes razonables, el diseño universal, entre otros aspectos, y el acceso a la tecnología. Hablemos de la Declaración de Incheon, que es el marco regulador o el marco normativo de lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4, en donde se establecen los compromisos para que se dé una educación inclusiva, equitativa y de calidad, en donde se establece la visión de no dejar atrás. Y está vinculado con lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, como hemos dicho, ya que este es el parámetro normativo de la misma. Vamos a ver lo que es los principios rectores en cuanto a la educación inclusiva. En la educación inclusiva lo que deseamos es la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación, en donde a las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales tengan la oportunidad de acceder a las mismas oportunidades sin distinción de condición. La educación inclusiva en centros educativos regulares permite no solamente la integración de las personas, sino la participación plena en cada uno de los ámbitos que promueve la educación, sin quedarse atrás y sin
es ser discriminado en calidad de condiciones. También lo que nos muestra es la atención a la diversidad como un valor pedagógico, ya que enriquece el centro educativo y nos ayuda a reconocer las diferencias individuales como oportunidades para fomentar y fortalecer la comunidad educativa. De igual manera, propugna uno de los principios rectores que se realicen los ajustes razonables o adecuaciones acorde a la persona, de forma personalizadas, en donde vamos a ver ajuste metodológico no solamente en los contenidos, sino en la evaluación, en todo el proceso, de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, garantizando ese acceso al currículo y una educación continua y equitativa. También promueve que las familias no sean foráneas a este proceso, sino que sean participantes activas y que colaboren en donde haya una estrecha colaboración entre el centro educativo, la comunidad, el entorno social y la familia, buscando ese desarrollo integral de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Es interesante ver cómo estos rectores llegan a implicarse con la práctica docente. En este caso, debemos motivar que el docente tenga una formación continua e implemente en su planificación, en sus aulas de clases, el enfoque basado en el diseño universal para los aprendizajes, en donde esto le dará una oportunidad de aprendizaje pleno a la población, a los estudiantes que participen en este proceso, sin nadie que se quede atrás y tomando sus diferencias individuales. De igual manera, el diseño universal permitirá estrategias diversificadas y una evaluación flexible, en donde vamos a utilizar metodologías activas, pedagogía emergente y variadas que permita que todo esto se ajuste a las necesidades de cada estudiante. También al implementar todos estos elementos, vamos a promover una actitud inclusiva, ya que vamos a permitir una participación plena del estudiante basado en una cultura en equidad e igualdad de condiciones. También estas implicaciones no solamente son desde el punto de vista docente, sino desde el punto de vista de organización escolar, porque la escuela, si el centro educativo debe organizarse para hacer pleno lo que es el proceso inclusivo. Debemos que una reestructuración a nivel institucional para que la escuela sea más accesible, que no tenga barreras, que que no le permita a este estudiante tener una participación plena, en donde se tendrán que realizar adaptaciones a los entornos físicos para garantizar esa equidad en todos los niveles educativos. También esta organización escolar no solamente se refiere a lo que es el entorno físico, sino de igual manera al trabajo interdisciplinario y colaborativo entre los diversos profesionales, docentes, administrativos, orientadores y especialistas, e inclusive la familia, para lograr esa integración de los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales y sobre todo su participación plena, sin obstáculos, sin barreras en el proceso educativo. Por último, para lograr esa organización requerimos de apoyos a nivel de recursos materiales, de tecnología y materiales que faciliten este proceso educativo en los estudiantes para eliminar cualquier tipo de barrera, para reducir cualquier tipo de barrera, tanto física, actitudinal o cultural, que no permita que ese estudiante pueda acceder a una educación inclusiva y en igualdad de condiciones. Todas estos conceptos lo hemos obtenido de diversas fuentes bibliográficas, desde fuentes a nivel nacional, como son la Constitución panameña, la Ley 42 de la equiparación de oportunidades, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por último, la educación inclusiva es un cambio, es un camino que puede tener, como puede estar allanado, como puede tener piedra, pero que tenemos que homogenizar para lograr una equidad social y sobre todo el respeto a la dignidad humana. Mediante la inclusión garantizamos el acceso de los estudiantes a una educación de calidad, sin importar la diferencia, y es una responsabilidad compartida de los docentes, las instituciones educativas y de la sociedad en su conjunto.
Por eso es momento de actuar para transformar estas prácticas, fortalecer las políticas y construir juntos una verdadera educación inclusiva. Muchas gracias.